Bueno, está, ya empezamos a filmar. Debo reconocer, como dije anteriormente, que me divierto un poco con esto porque es algo que me convenció Chile. No, vamos a empezar la reunión. Esta parte la voy a poner, esta parte la corto. Es media interna. Bueno, vamos a empezar con la reunión, esta reunión de... ¿Qué día es hoy? ¿Alguien se acuerda del día? Primero de febrero del año 2014, así que por la gracia de Dios hemos llegado a este lugar y vamos a compartir la palabra de Dios como lo hemos hecho en estos días, algunos de los que hemos estado el fin de semana pasada o incluso lo hemos hecho por Facebook, compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a orar, querido Dios y Señor, Padre Celestial, Padre Eterno, estamos una vez más, Señor, como siempre te decimos, aquí en tu casa, Señor, en el lugar que tú nos has atraído para aprender más de ti, para adorarte, Señor. Y queremos dejar esta reunión en tu cuidado, Señor, para que seas tú el que ministre los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, a llegar tu paz, tu amor, todo lo que tú tienes para cada uno de los hermanos que aún no han venido hasta aquí. Algunos que ya vienen tal vez en camino, tal vez estén en sus hogares abatidos, también estén en sus hogares algo apartados de ti. También hazle llegar, Señor, todo lo que tú tienes para ellos, Señor, el alimento espiritual que tanto necesitan. Y dale principalmente la fuerza, Señor, para poder llegar hasta tu casa. Gracias, Señor, por todas las cosas. Bendigo esta reunión, bendigo este barrio, Señor. Bendigo a todos los hermanos que están en este lugar. Y, Señor, dejo todo en tus manos, Padre, para que tú seas el que realmente hable a través de la predicación de la palabra y tú estés en el medio de la adoración de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como hicimos la reunión pasada, vamos a empezar un poco con la predicación, con el mensaje que teníamos para hoy. Y luego vamos a pasar a la adoración, a la alabanza, a la parte más interior, interna de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Yo estos días he estado reflexionando. El sábado pasado habíamos hablado acerca de algunas cosas importantes y habíamos dicho que hoy vamos a hablar algo que ya Dios había hablado 3 semanas conmigo, ¿verdad? O sea, tenía ganas de hablar porque a veces es algo que nos sucede que lo tenemos a flor de piel, ¿verdad? Todos los cristianos. Y todos estos días, incluso hemos estado hablando cuando vemos a nuestros niños, los que vienen a la escuelita dominical, ¿verdad? A la escuelita que no es dominical, porque la hacemos los viernes, pero le llamamos escuelita, por lo menos, ¿verdad? Y allí, entre todos esos niños que vienen, creo que si no me equivoco, capaz que me equivoco, capaz que hay alguno que un padre viene, pero no viene ningún padre. A menos que haya alguno de los hijos de ustedes que venga, pero ninguno tiene ningún hijo que viene a la escuelita. Algunos pues ya son muy grandes y otros porque todavía no tienen, ¿verdad? Exactamente. Ninguno de los papás viene a la iglesia en este momento, ¿verdad? O sea, es la verdad. Ninguno de los papás de los niños, hay casi como 19 niños que están viniendo a la escuelita. Y sin embargo, ninguno de los papás es cristiano. Entonces, vemos allí que tienen papás algunos que su papá está preso, otro que su mamá se droga, ¿verdad? Vemos uno que tiene su papá en otro país, ¿verdad? Entonces tú enfrentas esas realidades, ¿no? Y nos hemos sorprendido con Esteban encontrándolo de repente y están requechando en los tarros de la basura, ¿verdad? O sea, en los contenedores, en los contenedores no porque no hay, pero sí en los tarros de la basura. El otro día yo salía para afuera y acá en el basurero del puesto de verdura estaban sacando, no sé si era perejil, no sé qué era lo que estaban sacando, eran unas ramas verdes que estaban sacando del lugar para qué, no sé, para venderlo, ¿verdad? O para alimentarse también, ¿verdad? Y yo pensaba en todas esas cosas, ¿no? Digo, ¿cómo les presentamos a Dios a estas personas, verdad? ¿Cómo le hablamos del amor de Dios a estas personas? ¿Cómo nosotros podemos conciliar un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que está siempre pensando en nosotros, un Dios que está siempre al control de todas las cosas? Y viendo estas realidades, ¿no? Muchas veces viendo a hermanas, a hermanos sufriendo problemas familiares, ¿verdad? Hermosísimas personas de Dios que de repente están sufriendo grandes tribulaciones personales, ¿no? Y uno dice, ¿cómo podemos conciliar esta realidad con un Dios que nos ama, que está continuamente pensando en nosotros, que tiene el control de todas las cosas? Y un poco estuve analizando un poco esta realidad, ¿no? De cómo poder conciliarlo con mí mismo, ¿no? Para poder de repente transmitir una idea de solución a esta controversia que a veces se nos crea como cristianos. Ahí me pasa muchas veces hablando con los hermanos, digo, ¿cómo concilio yo como hijo de Dios? Una vida difícil, una vida llena de problemas, una vida
de grandes tribulaciones, estos niños que recién no tienen, ¿verdad? No tienen culpa de nada, pero uno ayer decía que tenía ganas de morirse a veces. ¿Ah? O sea, un niño de 10 años que está diciendo que tiene ganas de morirse y que uno tiene que de alguna forma presentarle a algún Dios de amor. Ante esa realidad que enfrentamos diariamente con esos pequeños, a veces con personas grandes, personas que te dicen, hice todo para agradar a Dios y mi vida es un catástrofe, es una catástrofe total. Hice todo según Dios me dijo y estoy ahora en esta situación de una enfermedad tremenda, de una angustia terrible. ¿Cómo podemos nosotros ver esto de una forma en donde Dios no deje de ser ese Dios que nosotros creemos que es? Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y que nos ama tanto que ha enviado a su único Hijo para tener una relación con nosotros. Y dice que Él está al control de cada situación que vivimos. Y que todas las cosas, ahí por Romanos 8:30 y pico, dice 8:37, dice claramente que todas las cosas nos sirven para bien. ¿Cómo concilio yo como cristiano que ese niño que está sacando cosas de la basura, que está requechando plomo, o que está haciendo alguna de ese tipo de cosas, y que dice en algún momento que, bueno, que no le importaría morirse en algún momento de su vida? ¿Cómo concilio todo eso para decir, bueno, Dios está al control igual? ¿Verdad? Dios sigue estando al control igual. Vamos a un famoso cuento que siempre hago, y ya lo saben todos ustedes. En el medio del desierto, como decíamos ayer, ¿no? Físicamente, no lo vamos a desafiar espiritualmente. Porque si lo desafiamos acá en la iglesia, lo más seguro es que empiecen a decir Dios, la Biblia, bueno. ¿Qué sería lo que precisaríamos más físicamente en el medio de un desierto? Agua. Agua, dijo David. Y normalmente todo el mundo dice agua. Pero sigue siendo aire. ¿Verdad? Sigue siendo aire. O sea, sin 3 minutos de aire no voy a poder estar ni en el desierto ni en ninguna parte. Normalmente todos decimos agua. Comida y agua. Pero sigue siendo aire aún en el medio del desierto. Entonces, en la habitación más cómoda de tu casa, ante el televisor más hermoso o la situación más plena que tú puedas imaginarte, la necesidad va a ser la misma que en el medio del desierto. La misma. Aire. En primera y medida va a seguir siendo la misma necesidad. Esto me abrió un poco los ojos. ¿En qué sentido? Bueno, en esa situación en donde el niño está pasando por una gran dificultad, donde un mayor tiene una enfermedad terminal, en donde personas que han sido fieles, que han sido buenas personas, que han sido buenos hijos de Dios, tienen una gran persecución, un gran problema familiar, ¿verdad? Uno analiza y dice, ¿cuál es la necesidad entonces de esta persona? La misma. Es lo mismo, ¿verdad? Es la misma necesidad. Vamos a trasladarlo ahora a eso, ese cuentito que a veces hacemos acerca del desierto y la necesidad física que tenemos en el desierto, vamos a trasladarla, ¿verdad?, a nuestra vida como cristianos y vamos a ver cuál sería la necesidad más importante que tenemos como cristianos. Y en el lugar que nos encontremos, sea en el mejor lugar o sea en el peor momento de nuestra vida, la necesidad va a ser la misma, exactamente la misma. Para poder sobrevivir 3 minutos en el desierto, lo que más necesitamos es aire. En el sillón de mi casa, el más mollido y el mejorcito de todos va a ser igual. Y como cristiano, también me pasa lo mismo. Esté pasando por la mejor situación de mi vida, tenga la vida más cómoda posible, o sea, el peorcito de todo, el más perseguido, el que lo dejó la esposa, el que lo dejó el esposo, el que el hijo se droga, ¿verdad? Va a tener la misma necesidad. Y eso tiene que ver con la valoración de las cosas. Todo tiene un valor. Desde niños siempre aprendemos eso, ¿verdad? Todo tiene un valor relativo. Cada uno de nosotros le ponemos un valor a las cosas y de repente otros le ponen un valor distinto.
sabemos perfectamente bien que el aire nadie le pone un valor en el medio de la nada, o sea, ni en el desierto, ni aquí, ni en ninguna parte. Solamente el único lugar donde se le pone valor al aire es abajo del agua. ¿Verdad? Porque no hay. Allí está el agua, entonces ahí se le empieza a valorar el aire. Porque ya no hay. No hay aire. Entonces, la valoración de las cosas a veces es muy relativa. Depende muchas veces de la objetividad con la que se la mide, ¿verdad? Ahora, lo que yo quisiéramos razonar en este momento, ¿cuánto vale nuestra vida? Si nosotros nos pusiéramos en la situación hipotética de que, bueno, nos han dicho que vamos a morir, ¿qué estaríamos dispuestos a dar de lo que tenemos para no morir, para ser curados? Y las respuestas pueden ser varias. ¿Verdad? Alguna puede ser cualquier cosa. Yo haría cualquier cosa para no morirme. Daría todo lo que tengo ante esa situación de muerte. A un momento cuando murió mi padre, me acuerdo que una de las cosas que venía a mi mente siempre seguido era, daría todo lo que tengo, quedaría desnudo, ¿verdad? Para que él estuviese aquí. Entonces, la valoración de la vida, ¿verdad? ¿Cuánto vale la vida? Para muchos podría llegar a decirse todo. Para otros que se suicidan. Ayer hablábamos con los niños sobre un amigo mío que se suicidó cuando tenía 19 años. Y para otros no vale nada. Para otros no vale nada, ¿verdad? Ahora quiero que razonemos qué no daríamos para salvar nuestras vidas. ¿Cuáles serían aquellas cosas que no estaríamos dispuestos a dar a cambio de nuestras vidas? Y aunque ustedes de repente digan, no, yo daría cualquier cosa, no, siempre hay algo que nosotros no daríamos. Que la vida no es tan importante como para dar eso. Para algunos es una ideología, para otros es la vida de, yo qué sé, de sus hijos, de su familia. Para otros es sencillamente dinero, ¿no? Hay gente que es capaz de dar su vida defendiendo una bolsa de dinero. Pero realmente, ¿verdad que tenemos una valoración distorsionada, cada uno distorsionada de las cosas? Y esa es la razón por la que nosotros nunca podemos terminar explicando por qué Dios permite estas cosas. ¿Por qué Dios permite que un hermano sufra? ¿Por qué Dios permite que un niño sufra? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan a gente que no se lo merece, según nuestro propio punto de vista? Es que siempre tenemos un punto de vista distorsionado acerca de las cosas. Siempre tenemos un punto de vista distorsionado en cuanto a lo que es más importante para nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Durante muchos años nosotros como bautistas, cuando éramos bautistas, ¿verdad? Así en la iglesia, repartíamos un folleto que llamaba Vida Eterna. Y mucha gente nos decía, ¿y esto qué es? La vida eterna. O sea, ¿qué quiero yo una vida eterna si vivo como un perro ahora? Y no teníamos una respuesta muy clara con respecto a eso. La verdad, nos superaba. Al igual que hoy nos supera muchas veces cuando vemos a esos niños hacer esas cosas, o vemos a su padre como se drogan y un niño viene y dice, yo me quiero morir. Nos supera. Nosotros le vamos a hablar de vida eterna a esas personas y hoy en día ni siquiera quieren vivir. Ahora hay algo que es superior a la vida eterna. Por eso hablamos de la valoración de las cosas. Por eso a veces perdemos la noción de la valoración de las cosas. En el medio del desierto nosotros decimos agua, cuando en realidad es aire. En la vida cristiana nosotros decimos vida eterna, cuando en realidad es propósito para nuestras vidas. Y esto es lo que realmente cambia la vida de cualquier persona, ¿verdad? Más allá de la vida eterna. ¿Para qué quisiéramos vivir una vida eterna si esa vida eterna no tiene un propósito? No tiene un sentido. ¿Verdad? Ahora, si yo comienzo a mirar y comienzo a decir, bueno, estos niños
lo que yo puedo darles como hijo de Dios, es enseñarles un camino en donde puedan tener un sentido, un propósito para su vida. Ya no sería hablarles de vida eterna. Ya no sería hablarles de algo lejano y distante, algo que en este mundo de hoy capaz que ni siquiera les interesa. Porque no están conformes con su vida, quieren muchas veces hasta que no tener vida. Y hay algo que aún es más importante para un cristiano que la vida eterna. Y es el propósito. Una vida con propósito, una vida con sentido. Es como el aire en el desierto, Pablo. Supongamos que el agua es la vida eterna, yo digo, qué bueno, voy a vivir para siempre. Pero no alcanza con eso. Dice allí la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 10 de Juan, dice que Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí hace una diferenciación entre vida y vida abundante. Yo quisiera un poco parafrasear lo que dijo Jesucristo, es decir, yo vine para darles vida y una vida con propósito, una vida con sentido, una vida abundante, podemos decir hoy en día, que podría llegar a decirse, ¿verdad? Que es una vida abundante, una vida con propósito. Tal vez mañana cuando salgamos allí al campo y veamos a esa gente que tiene una gran dificultad familiar, en vez de hablarles de vida eterna, le podamos hablar de una vida con propósito, una vida con sentido, una vida que en sí misma tiene un valor superior a la misma vida. Y cuando nosotros analizamos esos mártires que de repente tenían esas grandes dificultades, ¿verdad? Y de repente hasta eran perseguidos hasta la muerte. Pero ellos no estaban dispuestos a dejar de lado el propósito de sus vidas como cristianos. El propósito de sus vidas como cristianos sigue siendo mucho más importante que la misma vida. Por eso decíamos al principio, ¿cuánto vale nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cuál es el valor que nosotros le hemos puesto a nuestra vida? ¿Qué daríamos por nuestra vida? Dice que, muchos dicen, cualquier cosa. Entonces, ¿cuánto daríamos entonces por tener propósito y sentido en nuestra vida? Probablemente hasta la vida misma. Y eso era lo que hacían aquellos primeros cristianos, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían? Daban hasta su propia vida por ese sentido, por esa, ¿verdad? Por ese sentido especial de la vida que ellos encontraban de servir a Dios. Tal vez esto quede como algo que tal vez tengamos que redondearlo un poco más. Pero nos hemos dedicado durante mucho tiempo a decirle, bueno, si aceptas a Jesús, tenés vida eterna. Los días decíamos eso, ¿no? Cuando aceptas a Jesús, tengo vida eterna. Y es cierto. Pero miren lo que dice allí Jesús, vida abundante, vida con propósito, podríamos decir nosotros hoy. Una vida con sentido. Y mira, una vida con sentido, una vida con propósito, aún está dispuesto a dar su vida, lo que más tiene de valor, para poder mantenerse en ese camino de sentido y de propósito en su vida. ¿Hay algo más valioso que la vida que tenemos? ¿Hay algo más valioso que la vida eterna? Si el propósito que Dios nos da, un sentir distinto, un vivir distinto, ¿verdad? Un sentido distinto para nuestras vidas. Todos necesitamos esto. En la situación en la que nos encontremos, estemos en el desierto más arenoso, seco y caluroso de la vida como cristianos, ¿verdad? En donde todo nos pasa, en donde estamos enfermos, en donde tenemos persecuciones, en donde tenemos problemas familiares, ¿verdad? ¿Qué es lo que más necesitamos en ese momento? Que nuestra vida sea una vida de propósito y de sentido. Que nuestra vida mantenga ese propósito y ese sentido. Si yo estoy sentado frente al televisor, en la más cómoda de todas las películas, mirando allí, ¿verdad?
y estoy en un crucero de vacaciones, como cristiano, que me lo merezco porque, a ver, trabajé todo el año. ¿Qué voy a necesitar allí en el medio de ese crucero de la felicidad? Voy a seguir necesitando lo mismo. Voy a seguir necesitando un propósito para mi vida, un sentido para mi vida. Yo creo que lo que no tenía mi amigo a los 19 años era un sentido para su vida. Su vida dejó de ser importante y decidió sacarse. Yo quería contarle, porque hay tiempo, una historia de mi vida. Siempre hablo algunas cosas de mi vida. Y cuando éramos niños, jugábamos en estas calles acá afuera al fútbol. Jugábamos en la otra, entonces se veía allí el hormigón. Y en aquella época, bueno, no había teléfono, no había nada, era una época diferente. Mi papá se levantaba a 4 de la mañana, 5, se iba a trabajar y uno no sabía ni qué le había pasado hasta que volvía. ¿Verdad? Y estaba pendiente de los ruidos, de las cosas, de los ómnibus, de esto, de lo otro, porque sabía que cuando sentía el ómnibus que paraba allá en la esquina, probablemente después de unos 5 minutos apareciera mi padre caminando. ¿Verdad? Entonces nosotros jugábamos al fútbol y a veces ya cuando veíamos que pasaba el ómnibus, al ratito veíamos a mi padre que venía caminando con el bolso al hombro, ¿verdad? Campera marrón de lana, ¿verdad? Que le había tejido mi madre. Bolso esos que se usaban, que se cerraban así con una piola, al hombro, chi, ¿verdad? Y zapatos. Zapatos, eso entretejido, eso que se usaba de cuerito como entretejido. Entonces, lo que más he recordado estos días de esos momentos así, de cuando lo veía venir de allá arriba, es la sonrisa que él siempre traía, ¿verdad? Y esa es la sonrisa, no una sonrisa extravagante, era una sonrisa de satisfacción, era una sonrisa de propósito cumplido, ¿verdad? Era una sonrisa que, bueno, en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando tuvimos que salir a vender huevos por la calle, bueno, cosas así, ¿verdad? Nunca la dejó de tener, porque él tenía un propósito en su vida y era tener una familia. Y el hombre de Dios, que tiene un propósito, ¿verdad? Servir a Dios, tiene esa sonrisa. En todo momento y toda situación. No hay nada, porque yo recuerdo malos momentos, hospitalizaciones de mi padre y cosas de esas, ¿verdad? Pero siempre lo recuerdo él con esa sonrisa. Nunca recuerdo su rostro mal, ¿verdad? Y digo yo porque él tenía un propósito y él tenía esa risa de un propósito cumplido. Siempre digo lo mismo. Mi padre partió joven porque había cumplido su propósito, ¿verdad? Vivió satisfecho con lo que él había hecho en su vida. Y creo que nosotros también debemos vivir así, ¿verdad? Lo más importante no es la vida. Lo más importante es una vida con propósito. Lo más importante en la situación que nos encontremos. No importa. No importa si estamos en el peor desierto de nuestras vidas. No importa si estamos pasando la peor enfermedad de nuestras vidas. No importa si nuestros hijos se están drogando en este momento, ¿verdad? Sí importa. Pero que no perdamos el sentido, el propósito de nuestras vidas. Ustedes saben que el diablo eso es lo que quiere muchas veces cuando nos presenta este tipo de persecuciones, este tipo de situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Dios se las permite para que nosotros entendamos estas cosas. Y cuando nosotros miramos a veces a los niños así que están, nosotros decimos, ¿por qué Dios no tiene un hogar digno? ¿No? ¿Por qué nosotros no podemos hacer nada? Y Dios me dijo estos días, sí podés hacer. Enseñarles que tienen que tener un propósito y que eso es más importante que cualquier buena vida o cualquier cosa linda que puedan llegar a tener en su vida. Sé que Dios me dio un propósito y cambió mi vida. Sé que Dios le está dando un propósito y está cambiando su vida. Es más, les está dando lo más importante, más allá de lo material, más allá de las situaciones que estamos pasando cada uno de nosotros. Tenemos lo más importante,
un sentido, un propósito para nuestras vidas, ¿verdad? Estos días he hablado con alguien y me dijo, daría mi vida porque las cosas que han pasado no hubiesen pasado. Y esto también tuvo que ver con lo que he pensado. A veces la vida no es lo más importante. A veces le damos tanta importancia, pero no es lo más importante. Lo más importante es el propósito, el sentido que tiene que tener una vida. ¿Para qué? Para que esa sonrisa, esa felicidad no se borre nunca de nuestro rostro. Ante toda situación, aquellos cristianos del primer siglo vivían gozosos y felices. Y no era porque tenían vida eterna, era porque tenían un propósito. Era porque su vida habían adquirido un sentido. Yo estoy profundamente preocupado por mí y por todos mis hermanos. Y lo hablamos en la reunión anterior. Porque no hay gozo, no hay paz, no hay amor en nuestras vidas. No hay gozo, no hay sonrisa. No hay cara de satisfacción. Porque no estamos cumpliendo ningún propósito. Nos estamos quedando sin aire en el desierto o en la comodidad de nuestros hogares. La vida de un cristiano sin propósito, ¿verdad? Es una vida que se está muriendo aceleradamente. Esté sentado cómodamente en su casa o esté caminando en el peor de los desiertos, ¿verdad? Así que sí tenemos mucho para darle a esa gente que está pasando grandes dificultades. Pero primero tenemos que respirar nosotros, ¿verdad? Estar dispuestos a valorar las cosas como deben ser valoradas. ¿Qué es lo más importante? Y poder de esa forma apreciar lo que realmente es más importante para nuestras vidas cristianas. Algunos nos quedamos en la vida eterna, algunos nos quedamos, ¿verdad?, en que ya estoy camino al cielo y no nos damos cuenta que nos estamos ahogando, como muriendo sin aire, porque realmente lo más importante para un cristiano es el propósito y el sentido que debe tener su vida. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Dijo un día, el que cuide su vida, la perderá. Mas el que la ve, el que la aprende, la conservará. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que no tenemos que preocuparnos tanto por la vida, que no es lo más importante. Que sigamos nuestro propósito, que sigamos a Jesús, que adquiramos un propósito como si fuera aire, indispensable para nuestra vida. Quiero que cada uno de esta noche, ¿verdad?, cada uno de nosotros nos vayamos con esa idea. El sentido, el propósito de nuestra vida, esa vida abundante que Jesucristo dijo que tenía para nosotros, es una vida llena de propósito. Yo no sé cómo se siente un cristiano hoy en día que está en su casa y no vino a adorar al Señor. Pero estoy seguro que se siente sin aire. Estoy seguro que se está sintiendo que se está ahogando y que se está muriendo. Porque así lo sentimos muchos de nosotros cuando estuvimos apartados de Dios, ¿verdad? Nos sentimos sin aire y nos sentimos que estábamos medio muertos. Ya en las últimas, cuando ya que estábamos azules como pitufo, fuimos a la búsqueda del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque valoramos otras cosas. Además, yo soy un hijo de Dios y tengo vida eterna, y esto y lo otro y aquello, y tengo que cuidar a mi familia, y tengo que ir a trabajar para esto otro, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer... Todas esas cosas parecían mucho más valiosas que el propósito. Todas esas... Es como que usted esté en el medio del desierto, o en el medio del sillón de su casa, y diga, bueno, la comedia es más importante que el propósito de mi vida. Es lo mismo. ¿Verdad? Es lo mismo. Es lo mismo que te diga, bueno, voy a hacer un refugio en el medio del desierto, ¿no? Cómodo, cálido, y no tenga aire, no tenga agua. Es la valoración de las cosas lo que a veces nos hace perder. Nos hace perder la realidad. Nos hace perder que tenemos algo para dar. Incluso aquellos que nosotros vemos que están
extremadamente mal. Como esos niños que tanto nos afligen, porque vienen con problemas que sus papás se pelearon, porque viene que su papá no la viene a ver porque tiene otra novia, porque, ¿verdad? ¿Cuántos problemas hay ustedes que están siempre con los niños? Y nos vamos angustiados y nos vamos con toda esa carga para nuestros hogares, porque nosotros decimos, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué pasa, Dios? Dame una respuesta. ¿Qué puedo hacer con esta realidad? Enséñenles a vivir una vida con propósito. Enséñenles a vivir que, más allá de las dificultades de la vida, que son lógicas y normales para cada uno, sea la vida que tenga que vivir, deben vivir una vida con propósito. No puedo borrarme de mi mente la sonrisa de mi padre, porque estoy seguro que viví una vida con propósito. ¿Y sé por qué? Porque cuando, en una ocasión, mi padre era testigo de Jehová, y en una ocasión, recuerdo que mi madre le dijo, no era católica, es católica, le dijo, la iglesia esa, o yo. Y mi padre dijo, bueno, me quedo con... entonces ahí las convicciones religiosas de mi padre no eran su propósito era su familia. ¿Ah? Yo no sé si él estaba correctamente rumbeado, pero sí sé que era un claro ejemplo de una vida con propósito. Era un claro ejemplo de que ponía el propósito por encima de cualquier otra cosa, incluso de su propia vida. Y así debemos hacer nosotros con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Poner esa vida con propósito que Dios nos ha dado por encima de todo lo demás, por encima incluso de nuestros propios problemas personales, por encima incluso de nuestras dificultades de salud. Ese es el gran tema que tenemos que analizar como cristianos. Eso es lo que tenemos que presentarles al mundo. Muchas veces nos hemos enfrentado, como digo, predicando de repente, volanteando, folleteando, vida eterna, y la gente te mira y dice, pero escúchame, no tengo para pagar la luz. Y vos me venís a hablar de vida eterna. Y eso es muy bueno. ¿Verdad? El niño ese que está recogiendo comida de la basura, ¿vos le vas a hablar de vida eterna? Creo que la vida eterna es un regalo hermosísimo, pero hay algo que necesitamos, como el aire, y es tener un propósito para nuestra vida. Una vida con propósito es una vida abundante. Y eso es lo que Jesús dice que lo vino a dar también. Vida eterna, pero una vida abundancia, con mucha abundancia. Una vida con propósito es una vida abundante. De ahora en adelante, me voy a esforzar. ¿En qué? En no ver más las cosas como las veía hasta ahora. En ver que cada niño de esos que tiene su papá preso, que tiene su padre que se droga, ayer hablábamos un poco con ellos y decirle, bueno, pero ustedes tienen que tener otro punto de vista de las cosas. No echar las culpas a nadie, sino que sencillamente no le encontramos la palabra justa en ese momento, pero sí enseñarles que la vida tiene un propósito y que está por encima de las situaciones que vivimos. Un objetivo, un propósito, que cambia por completo la valoración de las cosas, donde pone al servicio de ese propósito todo lo que somos. ¿Verdad? Entonces, para un poco ir cerrando el tema de hoy, y que esto nos sirva también a cada uno de nosotros, porque una de las cosas que nos hemos propuesto no es solamente hablar de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo, sino de lo que Él nos dice, nos enseña, para poder solucionar todo el tipo de cosas que nos pasan a diario, ¿no? Todo el tipo de controversias que nos pasan a diario, todo el tipo de cosas que nosotros decimos, pero Dios mío, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo yo me enfrento a esta situación con estas personas así, en esta situación? La otra vez había volado un techo de la casa de los niños, ¿verdad? Se le había mojado todo. Dios mío, ¿vienen a la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ayudémoslos a que sus vidas tengan un propósito, un sentido.
y probablemente sea lo único que realmente podamos darle de valor, porque no hay un valor superior a ese. Una vida con propósito y con sentido es lo que necesitamos como el aire. Y no hay nada más valioso que eso. Si ustedes le dijeran ahora, después de haber hablado después de haber conversado estas cosas, le dijeran ¿cuánto vale un litro de aire en el desierto? Lo mismo que acá. Muchísimo. Para nuestro cuerpo, muchísimo. ¿Cuánto vale una vida con propósito en el medio del desierto o en la abundancia más absoluta? Lo mismo. Todo lo que tenemos. Todo lo que somos. Porque es lo más importante. Es lo que más necesitamos. Una vida llena del propósito que Dios nos está dando. Dice allí Jesús, y para que la tengan en abundancia. No nos quedemos con la promesa hermosa, por cierto, de la vida eterna, sino que tomemos toda la provisión de Dios. Toda esa provisión de Dios que viene con una vida abundante, con una vida llena de propósito. Una vida llena de propósito en donde mi dificultad, la dificultad de cualquiera de nosotros, deja de ser algo realmente importante. Se transforma en una eventualidad de la vida. Y nada más. Que podamos cada uno de nosotros vivir una vida en donde nuestro rostro, nuestra cara, nuestra sonrisa pueda reflejar la misión cumplida. Nunca más he podido olvidar, y no sabía por qué, muchas veces me he pensado, ¿por qué siempre tengo esa visión? ¿Verdad? De mi padre viniendo por la calle con esa sonrisa. Yo hoy me doy cuenta por qué. Hoy me doy cuenta que veo la cara de satisfacción, de tarea cumplida, de propósito cumplido. Llegar a encontrarse con su familia después de trabajar, después de estar como estábamos en esa época, ¿verdad? Que no sabíamos nada, si estaban bien, si estaban mal, si se habían lastimado, si no sabíamos nada, ¿verdad? Y a veces se retrasaban y decíamos, bueno, algo pasó, pero no sabíamos qué, ¿verdad? Ahora el celular, salí, ya vine, ya voy para ahí, ¿verdad? Ya está todo bien, sí. En aquella época, ¿verdad? La persona se retrasaba media hora y me decía, ¿qué habrá pasado? Qué raro, Una hora, ¿qué habrá pasado? Y había que esperar, no había otra, ¿verdad? Había que esperar hasta cuando fuera, ¿verdad? Pero ese retorno a casa, ¿verdad? Con esa sonrisa, me recuerda a mí que debo vivir una vida en que cada día pueda decir, qué bueno, estoy cumpliendo mi propósito, el propósito que Dios ha dado para mi vida. Hoy aquí pueda disfrutar de esa sonrisa cuando me vaya, diga, Señor, hoy volví a cumplir el propósito para el cual me trajiste a este lugar. Predicar tu palabra, adorar, estar reunido con mis hermanos. Este es un propósito superior al de mi vida misma, al valor que tiene mi vida. Recuerdo otro día cuando hablaba con cierta persona que me decía, quiero un propósito para mi vida, quiero que mi vida tenga un sentido. Y ahí comenzó Dios a hablarme en mi corazón y a hablarme sobre esto, ¿verdad? Que es lo más importante. La vida, una vida que tenga propósito. La vida a veces sin un propósito sencillamente se transforma en ¿qué? En una carga. En una carga más. De tal forma llega a ser eso, que muchos dicen, no quiero esta carga, voy a dejarla, voy a suicidarme, voy a dejar esta carga de una vez por todas, es insoportable cargar con mi vida. ¿Vieron eso? Algunos están diciendo que darían cualquier cosa por su vida, y otros dicen, la vida es una carga, la vida sin propósito, realmente quiero deshacerme de ella. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia entonces es que nosotros podamos, como cristianos, vivir una vida con sentido y con propósito. Y que podamos nosotros también, a esos niños que nosotros muchas veces estamos con ellos y que tienen grandes dificultades, nosotros mismos que vivimos grandes dificultades podemos decir, tengo un propósito. Podemos decir, hoy tengo un propósito. Dios ha puesto un propósito en mi vida. Gloria a Dios es así.
a los que de repente están mirando por el video, pueden decirse a sí mismos, ¿verdad? Tengo un propósito, Dios ha puesto un propósito en mi vida. Y si es así, puedo sonreír, puedo tener esa sonrisa de satisfacción, de poder decir cumplir. Estoy cumpliendo mi propósito. Dice allí que mientras estaban quemando a Juan Hus, que fue uno de los primeros que se rebeló y bueno, que empezó la reforma, ¿verdad? Dice que cantaba himnos. Él cantaba himnos al Señor. Y estaba en el peor momento de su vida. Pero estaba cumpliendo un propósito. Estaba cumpliendo el propósito por el cual fue llamado por Dios. Dice que Nerón también, cuando miraba a los cadáveres de los que mataba en el circo romano, dice que miraba y se enojaba porque tenían sonrisas. ¿Verdad? Tenían sonrisas en su rostro, muertos ya. Y esto habla de un propósito cumplido. Y que nosotros podamos esbozar esa sonrisa en nuestras vidas. Porque estamos cumpliendo con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Que no haya más rostros largos. Una vez una catecita, cuando yo fui a la iglesia católica, me decía esto, que me quedan cosas de gente que me ha enseñado cosas. No me acuerdo cómo se llama porque no recuerdo el nombre de eso. Me dijo, los cristianos no tenemos derecho a tener el rostro sin sonrisa. Así me lo dijo. Los cristianos no tenemos el derecho a tener un rostro sin sonrisa. Pero no es una sonrisa de burla, no es una sonrisa por sonreír, es una sonrisa de satisfacción. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo mi propósito. ¿Verdad? Que cada uno de nosotros pueda ser el fiel poseedor, o sea, el feliz poseedor de una sonrisa. ¿Verdad? Como la que tuvieron esos hombres allí en el circo romano, como las que tienen aquellos que realmente están cumpliendo su propósito. A veces vemos personas que tienen esa sonrisa como grabada a fuego y que cada momento de su vida es un cumplimiento de su propósito. Qué lindo sería poder vivir así. Eso es lo que quiere Dios. Así dice claramente en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Una vida, yo diría, llena de una sonrisa. ¿De qué? De tarea cumplida. Estoy en el camino del propósito. Estoy caminando cada paso, cada día, cumpliendo el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Por eso me gozo. Por eso tengo esta sonrisa. Por eso tengo esta cara de alegría. Nerón no lo pudo entender nunca. Debe haberse muerto sin poder entender por qué aquellos hombres despedazados por los leones seguían teniendo una sonrisa en su rostro después de haber muerto. Nosotros sabemos por qué, pero queremos vivirlo nosotros. Queremos vivirlo nosotros en nuestras vidas. Queremos vivirlo de tal forma que podamos decir, mirarnos al espejo de mañana. Es lindo, ¿no? Mirarse al espejo de mañana y decir, Jesús, dale sentido y propósito a mi vida hoy, ahora. Y enseguida va a aparecer esa sonrisa en nuestro lado. Es así, es automático. ¿Verdad? Es automático. Cuando podemos hablarle de Jesús a alguien, enseguida aparece la sonrisa. ¿Verdad? Y no es una sonrisa esa de carcajada, es una satisfacción. Y caminamos por las calles después, camino a nuestro trabajo, camino a los lugares a donde vamos a ir, con una sonrisa de satisfacción, de tarea cumplida. Es como que hubiéramos tomado una gran bocanada de aire fresco. Que es lo que realmente más necesitamos en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre Eterno, te doy gracias, Señor, por esta reunión que hemos podido tener, Padre. Te damos gracias por la vida que tú nos has regalado, por la vida que tú has traído para que podamos vivir eternamente.
Padre amado, te pido que nos des un sentido, que nos des un propósito, que nos des una vida abundante, que podamos realmente disfrutarla. Y que sea cual sea la situación que estamos viviendo, Señor. Que sea que estemos en el desierto de nuestras vidas, o que estemos en la comodidad más absoluta de nuestras vidas, Padre Celestial, no pierdamos de vista que lo más importante, que lo más esencial, es seguir teniendo un propósito, seguir teniendo el propósito que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, que podamos disfrutar ese propósito. Que no nos sientamos como cristianos que tenemos ya vida eterna, que no nos sientamos, Señor, que nos estamos ahogando, muriendo, padeciendo, como que ya estamos sin aire, como que ya no podemos ni siquiera movernos. Señor, bendice a aquellos que están en sus hogares y que se sienten de esta forma, que se sienten que no tienen un sentido, un propósito definido en sus vidas, y que no están pudiendo disfrutar, que no están pudiendo tener ese rostro sonriente de tarea completada o de satisfacción de estar haciendo lo que deben hacer. Señor, bendice a esos hermanos que están de repente en una situación que no es linda de pasar, porque sabemos lo angustioso que llega a ser la falta de un propósito para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a transmitir este propósito a otras personas, a esos niños y a aquellos que están en gran dificultad. Sabemos que tú eres el que guía nuestros pasos, tú eres el que llama, tú eres realmente aquel que pone en nosotros el propósito y la dirección. Señor, bendice este lugar, bendice este barrio, bendice a cada persona, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.